Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua, el Hijo de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo acerca del libro de los Hechos, o vamos a continuar con el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Así que van a ser varios versículos que vamos a leer porque es necesario, especialmente para aquellas personas que no tienen Biblia en su casa. Esta es una preciosa oportunidad para escuchar la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Hechos, capítulo 2, del 14 en adelante, en la versión Reina Valera 1960. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor añada siempre bendición a todos aquellos que escuchan su santa palabra. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas que escuchan este mensaje, hemos visto, hemos oído la gran bendición que fue el primer discurso que nos diera el apóstol San Pedro. Un discurso que reflejaba el sueño de todos los judíos, de todos los tiempos. El día de la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre toda carne. Era el sueño de ellos. Por muchos siglos los judíos habían soñado con el día del Señor, el día en que Dios irrumpiría en la historia misma. Era el día soñado. Los judíos nunca perdieron la convicción de que eran el pueblo escogido de Dios. Aunque ellos interpretaban esa posición en el sentido de que fueron seleccionados para recibir honores y privilegios muy especiales entre las naciones, la historia demostró que ellos también habían cometido muchísimos errores y habían fracasado mucho. Ellos se sentían que eran los portadores únicos de la revelación de Dios. Ellos habían considerado que esa revelación de Dios se quedaría exclusivamente con ellos como un pueblo, como una nación, como grupos herederos. Ellos pensaban que eran los portadores únicos de esa palabra. Pero el Señor Jesucristo vino para romper todos los esquemas que la religión en su tradición había formado, había hecho, había creado en la mente de todos aquellos que eran israelitas. Mis amados y mis amadas, este mensaje, esta palabra, esta revelación que estaba teniendo Pedro fue tan poderosa, pero tan poderosa, que se añadieron al final del discurso como 3,000 personas. ¿Puede usted imaginarse cuánta gente estaría ahí escuchando cómo el Espíritu Santo se había manifestado en aquellas personas? Por supuesto que dicha manifestación no había sido correctamente interpretada por muchos de ellos. Mas, sin embargo, aquel grupo que había estado esperando la promesa fue bendecido rica y poderosamente por su obediencia a lo que Jesucristo les había dicho, que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso de toda esta enseñanza, que un cristiano no puede conformarse solamente con oír la palabra, sino que tiene que buscar esa presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. No basta con entrar a una iglesia, no basta con escuchar un mensaje, no basta con oír a un predicador.
hermanos y hermanas amadas, el paso siguiente que hay que dar es a buscar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso encontramos nosotros en este pasaje lo que podríamos determinar como el querigma, como la proclamación de la palabra. Ese querigma que sirve como modelo, que construye el bosquejo original de nuestra tradición del Evangelio. Hay 4 partes aquí para que sea un genuino querigma, una genuina proclamación de la palabra. Número 1, en los testimonios del Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías. Por eso en Pedro podemos decir que Pedro está aquí proclamando la palabra auténticamente. Es el auténtico querigma, porque él está haciendo referencia a lo que los profetas habían dicho. Él está haciendo referencia a lo que se dice en el Salmo. Él está dando referencia a lo que se dice en Joel. Él está citando a los profetas. Él está citando a Isaías también. Eso es lo que nosotros vemos ahí en la Escritura, que el querigma tiene que tener la base de la proclamación, la base del Antiguo Testamento, en este caso citando a los profetas. Segundo, es un relato del ministerio público y de la pasión de Jesús. Pedro lo que está haciendo es citando los sufrimientos, el Calvario mismo que Jesucristo había sufrido. Y por eso el querigma se hace auténtico cuando tiene su base en el Antiguo Testamento y cuando se hace referencia también a los sufrimientos del Mesías. Tercero, la confirmación divina de su mesianismo en la resurrección, de la cual los apóstoles afirmaban ser testigos oculares. Para que el querigma sea auténtico, habría que mencionarse también la resurrección de Jesucristo. Y en último lugar, como parte del querigma, como parte de la proclamación, como parte de la predicación, está la exhortación al arrepentimiento y a la fe. Es por eso que el mensaje que nos está trayendo Pedro a través de la palabra es un mensaje poderoso, es un mensaje que habla de transformación, es un mensaje que nos habla de cambio, es un mensaje que nos habla de restauración completa a través del reconocimiento que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es el momento en que la persona reconoce por su fe acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importando, y escuche bien, no importando las novelas que se escriban en contra de la resurrección de Jesucristo, en contra de la crucifixión de Jesucristo y aún en contra de la existencia de Jesucristo. Se han levantado muchos enemigos de la fe, escritores, personas que hacen películas, personas que escriben novelas, personas que levantan, por así decirlo, dentro de las tradiciones gnósticas, ataques contra la fe, ataques contra nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, a pesar de las distorsiones de las sectas, a pesar de las distorsiones de las organizaciones fanáticas, a pesar de las herejías de los grupos disidentes de la iglesia del primer siglo y que se vinieron plasmando, que se vinieron proyectando a través de la historia, atacando a la fe, a pesar de todos esos ataques, la palabra está intacta, tiene el mismo poder y sigue transformando corazones, sigue transformando vidas, sigue transformando hogares, sigue transformando pueblos, porque es la palabra, el querigma, la proclamación del Evangelio de Jesucristo, el que trae la transformación de las almas, la transformación de la familia, la transformación de los hogares, y todas aquellas personas que abren su corazón a Jesucristo podrán experimentar en sus vidas una transformación poderosa, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de actuar, un cambio de actitudes, un cambio en
todo su ser, en la forma en que se proyecta, en la forma en que se conduce. Es por eso que Jesucristo es la esperanza del drogadicto. Es por eso que Jesucristo es la esperanza de la prostituta. Es por eso que Jesucristo es la esperanza de aquel que duerme aún en la calle porque no tiene quien le ampare. Jesucristo sigue siendo la esperanza del que ha sido desahuciado ahí en el hospital. Jesucristo sigue siendo la esperanza del que está allá en la cárcel. Jesucristo sigue siendo la esperanza de los desamparados, de los oprimidos, de los explotados. Jesucristo sigue siendo la esperanza de los pueblos, no solamente porque Él nos ofrece un cielo nuevo, una tierra nueva, sino porque también aquí en la tierra Él despierta la conciencia de aquellos que le escuchan. Él despierta la conciencia de aquellos que han estado adormecidos en el pecado. Él despierta la conciencia de aquellos que han estado divagados, que han sido destruidos, que han sido golpeados por la vida. Él sigue siendo la esperanza de cada uno de nosotros. Y eso era lo que Pedro precisamente estaba haciendo. Pedro estaba hablando de aquella promesa que había de venir sobre toda carne. Pedro estaba citando también la referencia que se nos hace en el Salmo 16, del versículo 8 al 11, donde la palabra del Señor dice así: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién era la audiencia de Pedro? Eran judíos, eran personas de otras naciones también que estaban entre ellos, estaban escuchando. Pedro no los está acusando, Pedro no los está recriminando, Pedro no está apuntando el dedo sobre los judíos. Él estaba diciéndole que esto que había sucedido, la crucifixión del Señor, los sufrimientos del Mesías, era porque había sido precisamente bajo los designios de Dios. Y eso es lo que Él nos hace ver en su discurso. Fue por los designios de Dios, fue porque Dios así lo tenía planeado, fue porque Dios así lo había diseñado ese plan, para que todo aquel que en Él creyera, para que todo aquel que depositara la fe en Jesucristo, le estaba diciendo que Él creía al mismo tiempo que Dios es veraz, que Dios es el único verdadero y que Él cumple sus promesas. De esta manera, aquel que le creía a Dios por su plan concretizado en Jesucristo, esa persona iba a ser salva, iba a tener la salvación. No simplemente de una salvación ultraterrena, de una salvación del más allá, de una promesa de un cambio de cielos nuevos y tierra nueva. No, Él estaba hablando también de un cambio aquí en la tierra. Por eso sigo insistiendo, Jesucristo es la esperanza de los pueblos. Jesucristo sigue siendo el que trae el cambio a la vida de todo ser humano. Y por eso Él cita en el Salmo 110, verso 1, donde dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Era el plan del Señor, era el plan de parte de Dios. No era simplemente acusar a aquellos hombres: ustedes fueron los perversos, ustedes fueron los malvados, ustedes fueron los ponzoñosos que tenían en el corazón de cada uno de ustedes esta amargura. No, Pedro no le está diciendo así. Pedro lo que les está diciendo es que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, era el determinado consejo, estaba predeterminado, y esto estaba en el conocimiento del Señor. Por eso les dice a este que ustedes prendieron y ustedes mataron, a este que ustedes crucificaron,
Dios le levantó, Yahvé le levantó, Adonai le levantó, el Shaddai le levantó, el Pantocrátor, el Todopoderoso, y todos esos nombres que en hebreo y en griego encontramos de parte de Elohim, de parte de nuestro Dios. A este Dios le levantó, a Jesucristo lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Era imposible que la muerte misma pudiera detener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor es vencedor. El Señor es vencedor no solamente contra las fuerzas y las potestades de maldad, sino también contra la misma muerte. Él es la vida, Él es la Zoé, Él es el que trae el cambio total. Por eso nos dice la Escritura que Él decía de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Por eso cada uno de nosotros podemos decir: Él es nuestro Salvador, Él es el que ha transformado nuestra vida, Él es el que ha traído cambio a nuestros corazones. Él es el que ha traído la esperanza a nuestra existencia. Y así encontramos en la Escritura toda esta situación acerca del querigma, toda esta situación acerca de la proclamación, toda esta situación y la promesa que se nos da a nosotros sobre nuestros hijos. Esa promesa preciosa de que ellos también serían llenos con la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, Él mismo menciona más adelante y les hace el llamado a que se arrepientan y a que se bauticen. Y aquí hay una parte importante dentro de la proclamación del querigma. Usted no puede ser una persona que diga: soy creyente en Jesucristo, sin haberse bautizado. No hablamos de un bautismo de niños, que es el bautismo de afiliación a una determinada organización religiosa, en este caso al romanismo. De lo que se trata es de bautizarnos con plena conciencia, de decir: Señor Jesucristo, tú te bautizaste a la edad de 30 años, tú te bautizaste con Juan el Bautista. ¿Por qué? Para que se cumpliera toda justicia. El mismo Señor Jesucristo se bautizó siendo adulto porque tenía conciencia de sí y porque quería que cada uno de nosotros también tuviéramos conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestro destino. El bautismo en aguas no se hace simplemente porque mis papás lo hicieron cuando yo estaba pequeñito. El bautismo de agua es un paso que hay que dar siendo adultos o siendo jóvenes, pero con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Yo entro al agua no porque el agua me va a limpiar de mis pecados, sino que entro al agua precisamente porque soy obediente. No es una salvación por obras, es una salvación por fe. Y como somos personas de fe, entonces tenemos que tener buenas obras. Las obras buenas que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Mis amados amigos y hermanos, esta palabra es una palabra poderosa que transforma el corazón, es una palabra poderosa que cambia. Por eso el mensaje del Evangelio es bien claro, especialmente para todos aquellos que escuchamos esta palabra: el arrepentimiento, la transformación. En nosotros se da un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de manera de pensar cuando se realiza lo que se llama en griego la metanoia. Metanoia significa dar la media vuelta de donde nos dirigíamos. Si nos dirigíamos hacia el norte y se nos dice metanoia, entonces tenemos que ir hacia el sur. Si antes nosotros nos habíamos alejado del Padre para ir detrás de las drogas, para ir detrás del robo, para ir detrás de la explotación, para ir detrás de aquello que le hace daño a los demás, para aprovecharnos de
de que algunos son indocumentados para aprovecharnos y explotarnos. Si alguien iba en ese rumbo y de repente dice, no, yo no puedo ir más por ese rumbo, yo no puedo seguir engañando a la gente, yo no puedo seguir sacándole el dinero a la gente, yo no puedo seguir explotando a la gente, yo me estoy dirigiendo a un mundo de depravación, a un mundo de error, a un mundo de mentira, necesito volverme a Dios. Eso se llama metanoia, un cambio completo de manera de ser. Al escuchar a aquellas personas, a aquellos judíos, ese mensaje, entonces ellos se preguntaron, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Y el mensaje de la palabra era ser salvos de esta perversa generación. Mis amados que me escuchan, mis amadas que me escuchan, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos de engaños, estamos viviendo un tiempo donde la gente vive día tras día sin saber hacia dónde se dirige. Hay tanto tráfico de armas, hay tantos presos políticos en las cárceles, hay tanta gente inocente sufriendo en la cárcel, hay tanta gente que ha sido engañado con cheques que han sido falsos, hay tanta gente que ha sido engañada con falsas promesas, hay hogares que se están destruyendo, vivimos en una generación que se ha pervertido. Hoy día hay mucha perversión, hay mucho engaño, hay mucha conducta divagada, hay muchos crímenes, se asesinan gentes en las minas de los diamantes, se asesinan gentes en los pozos petroleros, se asesinan gentes en medio del desierto, se asesinan gentes en esas tabacaleras, se asesinan gentes en esos lugares donde se cosechan los plátanos, los bananos, donde se hacen donde se contratan a cantidades de inmigrantes, a cantidades de campesinos, se hacen matanzas de hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, se hacen matanzas de niños, se hacen crímenes constantes, genocidios, guerras sobre guerras. Y amados hermanos, estamos viviendo en medio de una generación que se pervierte, una generación donde los valores morales se están perdiendo. Mas yo te sigo diciendo, Jesucristo es la esperanza de gloria, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Solamente en Él podemos nosotros cambiar. Él es la esperanza para que los brujos puedan cambiar. Él es la esperanza para que los hechiceros puedan cambiar. Él es la esperanza para que los santeros abandonen esa vida de engaño. Él es la esperanza para que todas aquellas personas que han creído en la superchería, en las supersticiones, puedan realmente cambiar y ser agradables ante los ojos de Yahvé. Mis amados amigos y hermanos, reflexiona sobre este mensaje. No es que te sientas acusado, no es ese mi propósito. Mi propósito es que puedas ver en Jesucristo aquel que transforma el alma, el corazón, la vida y te da un nuevo camino, un nuevo corazón, una nueva manera de pensar. El discurso de Pedro sigue estando vigente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad y tú no debes de vivir conforme simplemente con asistir a una iglesia. Busca la presencia plena del Espíritu Santo en tu vida y tú verás la diferencia.